El 2 de agosto se reunió la Junta Provincial del Partido del General Trujillo y el 16 de agosto de 1931, en acto público en el Teatro Capitolio, quedó formalmente constituido el Partido Dominicano para respaldar a Trujillo, su único jefe supremo, en la gestión gubernativa. Se inició de inmediato la integración de sus miembros directivos en el tren gubernamental y se hizo obligatorio que se inscribieran todos los dominicanos. El Partido Dominicano devino en una institución totalitaria que obligaba a sus miembros a prestar servicios policiales, de propaganda, vigilancia e información. El proceso de formación y consolidación de la estructura de este y de su incidencia en la sociedad iba parejo a la persecución de los opositores y la integración de los antiguos miembros de los partidos tradicionales, incluyendo a los que habían pertenecido a organizaciones opositoras. El partido, que dejó de llamarse trujillista para asumirse como propiedad de Trujillo con el nombre de Partido Dominicano, fue un mecanismo de control social personal del dictador con el que pudo sobreponerse y perpetuarse en la presidencia, utilizando y acomodando a su favor las instituciones, la Constitución y las leyes a través de una estructura política que se erigía sobre todos los poderes para imponer las decisiones del mandatario, en beneficio de él, de sus funcionarios y familiares. Pero para eso fue necesario que desde el partido se tomaran decisiones sustentadas en la represión, el crimen y el miedo, tal y como lo refiere José Almoina. Las personas dignas que condenaban aquel sistema comenzaron a ser perseguidos, inaugurándose la más bárbara tiranía que haya pasado por Hispanoamérica. Al que no alababa, palo; al que no se sumaba, saqueo; al que se expresaba con realismo respecto al sátrapa, el cementerio. Fue así como se convirtieron en una norma durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo los 3 golpes. Las patrullas militares que recorrían las ciudades y campos de todo el país exigían a los ciudadanos: número 1, la palmita. La palmita era el carnet que servía de identificación para cada uno de los inscritos en el partido, cuyo distintivo estaba formado por la propia imagen del dictador. Los miembros eran registrados de manera estricta, a la vez que se les daba seguimiento. Era permanentemente bajo el escrutinio de los agentes y funcionarios de la organización, que se inmiscuían en la vida íntima, laboral y familiar de los miembros. Se hizo común, durante los 30 años de dictadura, que todos los dominicanos mayores de 18 años se encontraran registrados en esa organización, incluyendo los enemigos del régimen y los que eran ubicados como desafectos. De esa forma, la palmita se hizo imprescindible en las actividades diarias y obligatoria para la realización de diligencias públicas que entrañaran la movilidad en los pueblos, barrios, calles y carreteras del país. Se organizó sustentada en los recursos del Estado y los aportados involuntariamente por el pueblo, convirtiéndose en la primera agrupación en tener funcionando una estructura a nivel nacional. Número 2. La cédula. El primer dominicano en tener cédula fue Rafael Leónidas Trujillo, obviamente, pero el segundo fue el agricultor Domingo Álvarez, quien la obtuvo a los 50 años. La cédula fue la primera de los 3 documentos en hacerse obligatorio en el régimen, a apenas 2 años de Trujillo asumir el poder en la República Dominicana, en una de las elecciones más que cuestionadas, donde la oposición fue prácticamente anulada. Este hizo su aparición en 1932. Trujillo dio lugar a la aparición de este documento, que ha sobrevivido por décadas, demostrando ser de gran utilidad para la identificación de los dominicanos, aún antes de que las nuevas oficinas de la cédula estuvieran abiertas al público. Trujillo en persona se presentó a ellas y se hizo expedir la suya, exclamando, o más bien dando la orden: todo el mundo debe sacar este documento y llevarlo encima, a sabiendas de que el fraude electoral se reduciría gradualmente porque se tenía más control. La edad en que se debía obtener el documento de identificación se estableció a partir de cumplir los 16 años y se debía renovar anualmente. Así que todo ciudadano que, al ser requerido por una patrulla militar del régimen, sin llevar encima estos 3 documentos y además tenerlos al día, y muy en especial portar la famosa palmita, constituía una falta grave para los acólitos del sátrapa. Esto de inmediato era considerado un delito de más gravedad que hasta el no presentar la cédula de identidad. Con cualquiera de estas faltas, el ciudadano podía fácilmente ser declarado enemigo del régimen, sometido a la justicia, tener asegurada la cárcel y caer en la desgracia.
Cuando una persona caía en desgracia, eran múltiples las formas legales en que el régimen se las ingeniaba para llevar a la cárcel a su víctima del favorita. Es el caso del que en su momento se consideró la mano derecha del dictador, al acumular tanto poder e influencia en el régimen. Nos referimos a Anselmo Paulino, que cae en franca desgracia luego del viaje de Trujillo a Europa en 1954. Al regresar el dictador, destituye a Paulino de todos sus cargos y lo somete a múltiples juicios y es condenado por sentencia del Juzgado de Paz de la segunda circunscripción con 30 días de prisión y multa de 5,000 pesos por violación de la ley de cédula. El 24 de diciembre de 1954, la primera Cámara Penal confirmó la sentencia en grado de apelación, iniciándose así un largo proceso de juicios contra el hombre caído en desgracia, Anselmo Paulino, luego de varios meses de cárcel y de pedir la indulgencia con múltiples cartas al dictador, donde le imploraba su perdón y le reiteraba su lealtad. Es liberado y dejado partir al exterior junto a su familia. Fueron incontables los casos en el régimen de 31 años que gobernó la nación, que por la falta o incumplimiento de las normas de cualquiera de uno solo de estos 3 golpes, constituidos en eficientes herramientas de control, usadas como excusas y argumentos más que suficientes para llevar a la mazmorra, desde el más humilde ciudadano hasta la más encumbrada persona de la sociedad dominicana que se entendía, adversaban al dictador Trujillo. Otro carnet que daba fe ante las autoridades de que todo estaba en orden. El carnet o certificación de haber hecho el servicio militar obligatorio siempre se llevaba en los bolsillos o las carteras y al lado de los referidos documentos. Se consideraba una falta grave para el régimen dictatorial evadir esta obligación, pagando con la cárcel inmediata y la desgracia no solo del joven que se oponía, sino de toda su familia. En esta fotografía se observa la fila de hombres a la espera de ser inscrito en el servicio militar obligatorio. Se sometía al ciudadano a un entrenamiento o labor obligatoria, que variaba dependiendo de la zona del país o la necesidad que entendiera el régimen en ese momento de importancia. ¿Por qué surgió? Más que una unidad integrada por civiles, dedicada a los asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas, el Servicio Militar Obligatorio, SMO, fue una estructura paramilitar integrada por civiles, creada de manera oficial con fines propagandístico y de control político sobre la juventud masculina. Buscaba mostrar ante la población el poder de civiles armados que actuaban vinculados al ejército y otras fuerzas militares, con los que el dictador Trujillo pretendía amedrentar a los exiliados oposicionistas y a los países con los que el régimen tenía dificultades en la región del Caribe. Los proyectos armados de los exiliados dominicanos, especialmente el de Cayo Confites, motivaron a Trujillo para que dispusiera organizar un ejército numeroso y bien armado y la conformación del servicio militar obligatorio. Durante los últimos 14 años de gobierno de Trujillo, 1947-1961, fueron creadas demarcaciones militares que controlaban el reclutamiento obligatorio de todo ciudadano mayor de 17 años. El servicio militar obligatorio, SMO, permaneció como modalidad compulsiva que abarcaba a la generalidad de los hombres hasta los 35 años, incluyendo a los tenidos como desafectos al régimen, quienes eran obligados a registrarse y luego llamados a participar durante meses en los programas de adiestramiento político-militar. Por eso era norma de las patrullas policiales y militares solicitar a los transeúntes mostrar los 3 golpes. Si por alguna razón un ciudadano no podía mostrar esos 3 documentos, entonces se le detenía para investigación o se le podía señalar como sospechoso de ser contrario al gobierno. Son innumerables los golpes que recibió la sociedad dominicana durante las 3 décadas de opresión de férrea dictadura trujillista.